presentan Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos en Mirando Lejos. Hoy un programa muy especial. Vamos a hablar con un presidenciable, un posible candidato a la presidencia, posible presidente de la República, ¿por qué no? Pero antes de entrar a hablar con él, quisiéramos tocar un tema que consideramos que es muy importante. El próximo presidente de la República tendrá muchísimos desafíos. Tendrá que resolver el problema del IPS, tendrá que resolver el problema de la caja fiscal, tendrá que mantener la estabilidad macroeconómica y la disciplina tributaria, tendrá que industrializar al país para poder diversificar nuestra vocación económica. Tendrá que impulsar políticamente con un liderazgo, un gran acuerdo nacional, un gran pacto de gobernabilidad. Tendrá que evaluar si eso no es conveniente una reforma constitucional, no para una reelección inmediata, sino para ajustar la Constitución de 1992 a las actuales circunstancias. El próximo presidente de la República va a tener un problema que ha tenido la democracia y la política paraguaya. El problema que ha fermentado, la enfermedad que han fermentado en la democracia paraguaya, en la política paraguaya, más allá de la corrupción, es el problema de la gobernabilidad. ¿Es posible crear gobernabilidad sin presidentes de la República que carezcan de liderazgo, de astucia, de imaginación, de destrezas para poder conducir y construir los grandes acuerdos que el país necesita? ¿Es posible lograr la gobernabilidad con un parlamento fragmentado, con un sistema electoral que fragmenta la voluntad política? El Parlamento paraguayo ha aprobado una nueva ley electoral que yo creo que va a atomizar aún más la vida interna de los partidos políticos. El Parlamento paraguayo en la transición ha sido una suerte de espejo quebrado en donde el pueblo paraguayo no puede reconocerse. El Parlamento paraguayo también va a tener que dar de sí para lograr la gobernabilidad que el país necesita. Y por último tenemos un poder judicial totalmente desacreditado, en donde escuchamos que miembros del poder judicial, entre ellos mismos, dan a entender que hasta hubieron amenazas de muerte, e imponen o pretenden imponer a un miembro de ese colegiado la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia. El escenario político se presenta con 4 candidatos fuertes. El candidato del Partido Colorado siempre tiene la de ganar, pero 3 candidaturas que están compitiendo fuertemente. 3 candidaturas que están haciendo eco. 3 candidaturas que están moviendo las aguas. El próximo presidente puede ser que no logre una mayoría. O si logra una mayoría absoluta del 51+1, no tenga la mayoría en el Parlamento. Y el Parlamento esté fragmentado, esté dividido, esté atomizado, dentro mismo del Partido Colorado y dentro mismo del Partido Colorado y dentro mismo de la oposición. Si algo ha caracterizado a la convivencia dentro del Parlamento es el desacuerdo y no el acuerdo. Necesitamos para el próximo periodo un líder como presidente de la República. Liderar quiere decir impulsar la acción colectiva. Decirnos a los paraguayos, este es el horizonte, traza un horizonte y convoca a toda la sociedad paraguaya de diferentes partidos políticos y estratos sociales a compartir esfuerzos y esperanzas. Si no somos capaces de reformar la ingeniería electoral y la arquitectura constitucional, vamos a tener una combinación, de hecho ya tenemos una combinación de 2 variables que son explosivas, es un cóctel explosivo. Un presidencialismo atenuado, o si queremos, podemos llamarlo también un presidencialismo parlamentarizado. Y por otro lado, un sistema electoral del voto directo más
aquello que se quiso hacer como si fuera una panacea, una fórmula mágica de las candidaturas para destruir las candidaturas o las listas, las famosas listas sábanas, que lo único que hacen es que incida cada vez más, no la capacidad, sino el dinero en las campañas electorales. Ese es el escenario difícil que tenemos. Un presidente que tiene que buscar un consenso para revalidar un acuerdo energético que se va a tener que hacer con Brasil. El siglo pasado el Paraguay firmó 2 tratados internacionales de suma importancia, la Paz del Chaco y el Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú tiene que redefinirse. Con un presidente sin liderazgo y un parlamento fragmentado y atomizado, no habrá una voluntad unívoca del pueblo paraguayo para poder negociar con un país que asimétricamente es inmenso en población, en capacidad económica y también en destreza diplomática. Necesitamos pensar en este futuro. Necesitamos que los políticos piensen en ese futuro. Necesitamos que los candidatos a la presidencia de la República nos puedan decir qué van a hacer. Ni el pasado ni el ayer está escrito. La democracia paraguaya en los últimos años estuvo poblada de incertidumbres. La democracia paraguaya ha demostrado que el tiempo es la luz de los desengaños. Nos hemos desencantado, hay mucho desencanto con la democracia. El próximo presidente de la República que se constituya y ejerza un liderazgo que nos permita restablecer la esperanza. Vamos a la pausa y enseguida estamos con Euclides Acevedo. Volvemos acá mirando lejos. Este es un libro que yo escribí, que tuve el honor que me lo hayan presentado Tito Saguier, Filosofía de Vida, Carlín Romero Pereira y Euclides Acevedo. En este libro yo hago mención a Euclides, quiero recordar esto porque no puedo, la audiencia tiene que saber que yo voy a ser neutral en esta entrevista, pero que yo tengo un sentimiento y una amistad de larga data con Euclides. Y escribía yo esto recordando cuando era joven, aunque creo que estamos jóvenes todavía, Euclides, decía, el amigo Adolfo me había referido de un gran líder que estaba por retornar a los pagos. Regresaba después de haber estudiado un par de años en Europa. Se trataba de un dirigente que tenía trayectoria y una excelente formación académica. Adolfo me había prometido que cuando Euclides volviera, dialogaría con su amigo sobre la actualidad del socialismo democrático. No bien arribó el susodicho de su odisea académica, tuve la oportunidad de conocerlo e intercambiar ideas con el recién llegado. Por entonces, yo era un pendejo de 18 años, yo solo preguntaba y no respondía. Las veladas se convirtieron en un oasis de tolerancia y de ideas. Y acá atrás sigo diciendo que gracias a Euclides, en este libro lo digo, tuve acceso a autores del socialismo democrático, del marxismo, fue como una suerte de pedagogo, ¿verdad? Que me enseñó muchas cosas. En esa época la sociedad paraguaya tenía la opresión del estronismo, pero sin embargo había esas islas de aspiraciones culturales. ¿Qué quedó en vos, Euclides? Que sos un hombre viajado, amigo de Felipe González, de Simón Pérez, primer ministro de Israel, un hombre formado en Europa. Más allá de tu academicismo, también hay que recordar que estuviste preso, que fuiste torturado, o sea, que tenés una militancia de larga data. ¿Qué quedó de ese socialismo democrático en Euclides? Y si Euclides sigue siendo un socialdemócrata, la socialdemocracia del 70, la misma que la socialdemocracia del 2020, del 2023. Todas las doctrinas mutan, todas cambian, pero hay una esencia que se mantiene con el tiempo. ¿Cuál es el compromiso con la sociedad? El compromiso en construir un Estado al servicio de la gente.
Yo le sigo muy de cerca a exponentes del socialismo de aquella época que aún sobreviven, como Felipe González, que en su última entrevista en El Hormiguero, que lo habrás visto, es un hombre que mucha gente le dijeron: no te vayas a esa entrevista porque te vas a exponer a una suerte de jarrón chino que te van a poner en la museología. Y él se reinventa. Esa es la ventaja de la socialdemocracia, en que te permite reinventarte, sin abandonar tus creencias doctrinarias, ni tampoco tus compromisos de época. Y a propósito de lo que señalabas muy obsequiosamente en tu libro, de tu parte, quiero rescatar algo que hoy día está ausente. En aquella época la gente leía y debatía lo que leía. Hoy ni se lee ni se debate. Y a algunos vivimos de esa fraterna tolerancia de la época a la que te hacías referencia. Yo trato de mantener la afición a la lectura. Y a propósito, estoy leyendo un libro de Sergio del Molino que se llama Un tal González, que se refiere a Felipe González, pero más que a Felipe González, al entorno de Felipe González, porque Felipe González no se lo puede estudiar, se lo debe estudiar a su entorno, porque Felipe, igual que yo, o a muchos de mi edad, ya estamos llenos de ausencias. Claro. Es obvio, ¿no? Pero lo que queda siempre es esa ilusión. Y hace poco le preguntaron a Lula: ¿a usted no le preocupa su edad? Y dijo Lula: mientras haya una ilusión, mientras haya el fuego de la gestión política, la edad es un número. A ver, Euclides, empezaste joven, te fuiste por el seminario, viajaste al extranjero, me dijiste una vez, vos no te acuerdas de esto. Mi papá era un hombre que tenía, tuvo una idea clara. Dijo: educate, y me envió a Europa, estuviste en Londres, conociste, viajaste, fuiste canciller, fuiste ministro del Interior, fuiste embajador, fuiste constituyente, en fin, tenés una larga trayectoria. ¿Te estás reinventando ahora? ¿O es decirle no al cansancio? ¿O es decirle no a las decepciones que provoca la política, las ingratitudes? Es decir, o vos decís, ¿esta es la culminación de mi carrera? ¿O es la vocación que siempre te movió, lo que te hace que estés hoy acá conmigo y yo disfrutando a vos? Yo estoy contigo casi por un designio celeste. Pero si sobrevivo es porque, como dice Freud, tengo una gran capacidad de frustración, que solamente se la obtiene cuando tenés una ilusión a la que vos dedicás, como vos a la literatura, esa pasión que te fascina, que te seduce. Entre otras cosas, el poder, que es una atracción irrefrenable. Y uno está en permanente reinvento, y a veces la gente dice: ¿cómo usted se definiría? Y uno hace un juego de imaginación, de fantasías y de palabras, y yo me quedo con una. ¿Cuál? Si algo me define, soy un especialista en aprendizaje. Aprendo todos los días, a tal punto que algunos que ya me hicieron participar de mis sepelios, hoy día, sentado en mi vereda, los he visto pasar en un cajón y aquí me tienen vivo. Y estoy aquí igual que antes, con la misma ilusión, con el viejo fusil recuperado y con una palma de olivo. El fusil del combatiente de las ideas. Y la palma, que lo que me permite es buscar siempre la reconciliación de los paraguayos, porque no podemos vivir sustentados en el odio, en el rencor, en el resentimiento, o en la época de Volta Gaona, en que el que no está conmigo está en contra de mí. No, creo que este es el momento, y hablabas en tu editorial de la necesidad de un liderazgo funcional, no el taumatúrgico, no el carismático, no el seductor de serpientes, no, alguien que conduzca, porque ese es el liderazgo que requiere el Paraguay, la conducción hacia un horizonte. Por eso hay que mirar lejos, porque solamente el que mira lejos entiende el paso que da día a día. Euclides, una pregunta amarga. Te acusan de dividir la oposición. ¿De qué? De dividir a la oposición. Sí. ¿Qué decía al respecto? Creo que es la enésima vez que recurren a lo mismo. Y yo digo,
Yo me metí en esto para sumar. Me metí en esto para ganar. Nadie gana dividiendo. Uno gana sumando, uno gana multiplicando. Podía haberme quedado en el solaz de la Cancillería, podía haberme jubilado y dedicadome como vos a la literatura o a otros entretenimientos lúdicos. Podía haber sido parlamentario, 50.000 votos voy a tener. Sin embargo, opté por lo más difícil. Entonces, ¿qué funcional? ¿A quién voy a ser yo? Ni dividir a quién. Al contrario, estoy para sumar. Y en todo caso, y yo digo la pregunta, ¿y si ellos son los que me dividen a mí? Porque ¿quién les da, en qué escribanía está el privilegio o el unicato de la oposición? No, yo soy un opositor al modelo, no a las personas. Yo por eso digo, nosotros no somos embajadores del cambio, nosotros somos el cambio. Nosotros no queremos la alternancia, queremos el cambio de inquilino y el cambio de la casa. Ahí está la gran diferencia. Por eso nosotros somos no la tercera opción, somos la opción. Y estoy seguro, tengo la certidumbre casi metafísica de que vamos a ganar. Ahora, ¿te parece que va a ser una elección? Porque generalmente el Partido Colorado orilla, digamos, Guasmosis 39, estamos hablando antes de empezar, y Nicanor 37% fue el Colorado menos votado, bueno, Blanca Ovelar, la que perdió las elecciones, digo, entre los que ganaron. ¿Te parece que esta va a ser una elección en donde cada candidato va a tener un porcentaje importante de votos, o va a ser una elección donde va a haber un candidato colorado y un candidato de la concertación liberal, y después los otros dos van a ser más o menos candidaturas marginales, cuasi testimoniales? ¿O vos pensás que esto va a ser una carrera en donde los 4 caballos van a entrar, digamos, hasta... ¿Va a ser un cabeza a cabeza o estás viendo una cuestión mucho más? Los márgenes van a ser escasos. Los márgenes no van a ser contundentes como señalan algunas de estas encuestas de mercadeo que andan por allí. Lo que nosotros creemos y estamos convencidos es que el tope del Partido Colorado suele ser el 40-42% en los últimos tiempos. Hoy el amigo Santi Peña está estancado y está en vías de descenso y con el preembarque de salida. Nuestro amigo Efraín pues está allí y nosotros estamos creciendo. Pero aún así creo que los márgenes... No voy a ganar por un hocico ni por un pescuezo, pero por medio cuerpo puede ser. Pero estoy seguro porque nosotros tenemos mediciones que nos dan la temperatura social y nos permiten, por otra parte, entender, y a propósito de lo que señalabas, yo no puedo hacerle pito catalán a quienes gané, sino a ellos les voy a tener que convocar a un gran pacto. Es que es nuestra propuesta, el nuevo pacto nacional, el nuevo acuerdo nacional sobre qué modelo de país queremos. Y ahí entramos todos. No nos podemos dar el lujo de excluir a nadie. El que excluye es un bonapartista a la Bartola. Euclides, ¿vos pensás que esta campaña, el desarrollo de esta campaña, porque generalmente las campañas electorales, si la oposición no está toda unida, termina siendo el Partido Colorado que se corta solo y los candidatos de la oposición que se pelean entre ellos por el segundo lugar? Nos pasó en el 93, PLRA, Encuentro Nacional, al final nuestro adversario era el Encuentro. Y nosotros éramos los adversarios del Encuentro. Y en la campaña de Yoyito versus Pedro Fadul era Pachaquería versus el Partido Liberal. Y el Partido Colorado, de alguna manera, por andarivel propio, corrió y ganó las elecciones. Estas elecciones, tu estrategia va a ser, ¿decís que es contra el sistema? ¿Es directamente contra Santi Peña o vas a también a gastar, digamos, artillería en contra de Efraín y en contra de Paraguayo Cuba? ¿Cuál es tu idea? A ver, mi adversario electoral se llama Santiago Peña, que es el que representa el continuismo de un modelo del que tenían que haberse marchado hace tiempo y se encariñan de una manera neurótica a este modelo. Sin embargo, yo creo que él tiene una mochila muy pesada que se llama el señor Cartes. Que mucha gente dice, ¿ustedes convierten esto en un hecho político? No, el hecho político está convertido, está hecho, está dado. Por eso yo honestamente creo
que este Partido Colorado sin coloradismo me permite la hipótesis de decir, los colorados que vengan a mí. Ya el Colorado no es su amigo el otro Colorado. El Colorado ya no es amigo de Santi Peña. El amigo del Colorado soy yo. ¿Por qué? Porque no los voy a perseguir. Le voy a dar la oportunidad a que reivindiquen y purifiquen el partido y retornen a su condición de agrarista, popular y republicano. Y la misma cosa con los liberales, este es un partido liberal sin liberalismo. Vos que sos liberal te darás cuenta que hay un vacío cultural que tiene que volver a recuperarse, porque yo creo en el sistema de partidos políticos, no en este que está vaciado por el código electoral que le excluye a los partidos políticos de su condición de entrenar a hombres de Estado. Acá lo que están entrenados son los punteros, los recolectores de votos. Moico y Mela, dirigente cuera. Opa, ¿dónde está Rafael Eladio Velázquez? ¿Dónde está Justo Pastor Benítez? Inclusive, ¿dónde está el propio doctor Laíno? Quedan algunos como Tito Saguier y el Partido Colorado. ¿Te parece que hoy puede existir alguien como Juan León Mallorquín que al morirse todavía debía 2 cuotas para pagar su casa? Hoy día el presidente del Partido Colorado no es que no tiene casa, tiene ya demasiadas. Entonces la cosa está todo revuelto. Por eso te digo que nosotros somos el cambio. Ahora, la propuesta tuya electoral, del punto de vista electoral estoy hablando, es, digamos, el otro día hablé con Tito Saguier. Tito Saguier decía acá, bueno, Euclides puede también, en la hipótesis que va a haber varias candidaturas, restándose los votos, entonces ellos también, o sea, digamos, la concertación podría ganar. Pero es muy focalizado en el discurso contra Cartes. Y la pregunta es, ¿el discurso usted también es un discurso esencialmente anticartista? Porque a mí hay algo que me asusta. Si gana, toda la oposición tiene un discurso anticartista. ¿Y qué pasa si gana Santi Peña? Quiere decir que la oposición estructuró un discurso contra una persona que no está en carrera electoral. Te pregunto, ¿esto no te asusta? ¿Que pueda suceder? ¿O todo el discurso es anticartista? A mí lo que me quebranta y a veces me subleva es la opacidad política, de confundir una persona con un modelo, de confundir una persona con un estilo. ¿En contra de qué estilo estamos? Del copamiento, de subyugar por la vía del dinero, por dejar de lado a los empresarios, por dejar de lado a los trabajadores. Es decir, vamos a buscar nosotros algo mucho más serio. La gente quiere bajar la fiebre rompiendo el termómetro y no es así, Carlos. Por eso nosotros queremos debatir delante de la ciudadanía para que la gente sepa qué es lo que se ofrece. El menú político tiene que ser variado, no monotemático. Si bien es cierto, es un hecho cierto político, escandaloso y obsceno, además con una intervención extranjera visible a todas luces, entonces pareciera como que nos estamos confundiendo de objetivos. Y el objetivo es el modelo. Porque te hago una pregunta. Mañana desaparece Cartes porque se marchó, porque se murió. El modelo va a seguir siendo el mismo. Van a seguir existiendo los eternos encomenderos que aprovechan del Estado para sus negocios personales. Hoy algunos están ya haciendo quinielas sobre los negocios que van a hacer. Tiene que terminar el recreo de una puta vez, porque si no, no vamos a salir de este fango. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? El otro día hiciste unas declaraciones, fuiste el único candidato que, bueno, Paraguay y Cuba se fue a cagar al Poder Judicial, ¿verdad? Pero creo que es un poco exagerado. Pero vos dijiste, con respecto a la Corte, hay que exorcizar al Poder Judicial, a la Corte. ¿Qué quisiste decir con eso? El Poder Judicial está lleno de demonios, está lleno de Judas, está lleno de mercaderes, además de mercaderes mediocres, porque allí se mezcla un cóctel explosivo que es el prevaricato basado en la ignorancia y la corrupción que de alguna manera los tiene infectados a todos. Entonces, cuando yo hablo de exorcizar, es para sacar a sus demonios.
Tendré que recurrir a algún jesuita experto en exorcismo para sacar justamente a los diablos del Poder Judicial. Y la gente se olvida de que acá no vamos a tener seguridad jurídica con este Poder Judicial. Y aunque yo llene de policías la calle, que lo voy a hacer porque le voy a perseguir al delincuente, pero las causas del delito son otras. Y el Poder Judicial no me garantiza al inversor nacional ni extranjero porque no hay certidumbre, no hay seguridad. Entonces, este Poder Judicial hay que tener lo que se llama una suerte de operación lavandina o meterle creolina o algo parecido, porque si no, no vamos a poder, igual que el Ministerio Público. Tengo la esperanza con el viento mentolado del nuevo fiscal general de que va a cooperar conmigo en la política criminal del Estado. Pero este Poder Judicial no puede seguir así. Pero no nos quedemos en la Corte, que es una jaula de grillos hoy, sino que tenemos que, desde el juez de primera instancia hasta el resto. Ahora, Euclides, ¿cómo va a construir el consenso? Vos fuiste un hombre de construir consenso, pero también sos un hombre de mucha polémica en el largo de tu trayectoria. Digamos, convive la búsqueda del consenso. De hecho, tengo un libro escrito con José Carlos Rodríguez sobre la construcción institucional. Estuviste en España, conocer el pacto de la Moncloa, apoyaste el pacto de gobernabilidad en su época, en el 90 y tanto. ¿Cómo va a ser para relacionarte con un parlamento que, según el embajador americano, corre soborno? El soborno de Carter, yo creo que correrán otros sobornos. O aparte de eso, tenés la actitud de muchos parlamentarios que te dicen tan pollo, pero si me das algo. ¿En qué sentido? Como fue el gobierno de González Macri. El gabinete de González Macri reflejaba la mayoría parlamentaria. Hay una suerte se parlamentarizó el régimen presidencial. O sea, tenés que garantizar con tu gabinete la mayoría parlamentaria. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a imponer tu liderazgo? ¿Qué va a hacer para construir eso que se ha mostrado mezquino, difícil en la sociedad política paraguaya? Yo me entreno todos los días con un viejo juego que se llama el hula hula. Estoy entrenando mi cintura. ¿Por qué? Porque tengo que negociar con el Parlamento, que ojalá reformemos la Constitución, porque el Parlamento le controla a todos y nadie le controla al Parlamento. El Poder Ejecutivo es el más controlado de todos y el que no le controla a nadie. Y el Poder Judicial es un principado, decadente y pestilente, pero es un principado donde así nomás no te metes, y espero meterme por la vía de la negociación y el pacto, que va a ser mi instrumento, mi recurso de todos los días. Y tengo dos opciones: negocio inteligentemente con el Parlamento y espero tener mayoría con mis aliados, o la mayoría suficiente como para poder pactar. Por eso voy a tener ministros colorados, ministros liberales y obviamente de mis aliados, pero no como una especie, te doy un ministerio para que no me jodas en el Congreso con juicios políticos. No, vamos a ponernos de acuerdo en un proyecto político que tiene que tener finalmente un dibujo jurídico. Pero no voy a recurrir al mensalao porque eso es fatal. Porque si yo el día de mañana te compro por un voto que me vas a dar, vos me vas a extorsionar toda la vida y voy a estimular el apetito estacional que tienen hoy muchos parlamentarios. Y eso me va a tener que exigir mucho diálogo, mucha paciencia. Tengo que construir acuerdos y pactos. Y vuelvo a repetirle a González, es preferible un mal pacto que un desacuerdo eterno. Lo cual no significa que desaparezcan las críticas. ¿Con quién te parece que va a ser más fácil, en la hipótesis de que llegue a ser presidente de la República, mayoría parlamentaria no va a tener? No. Yo no creo lo que me acaba de decir Kencho, no creo que haya esa mayoría parlamentaria. ¿Con quién crees vos, presumís, tu tacto, tu sentimiento, tu feeling, como se dice ahora, tu intuición? ¿Con quién te va a entender con más facilidad? ¿Con los liberales, los colorados del tercer espacio? No, con el tercer espacio eso vamos a ser aliados. Entonces vamos a entender, nos guste o no nos guste, para comenzar. ¿Con Pachequería te va a entender? Y yo no sé si me voy a entender, tengo discrepancias. ¿Con Katia te va a entender? ¿Con quién? ¿Con Katia? Con Katia, claro que me voy a entender. Ella es efervescente, pero inteligente. Es espumante, pero es lúcida. Yo me voy a entender con los colorados. Tengo experiencia de entenderme con ellos. Pero no como la gente dice, una especie de funcional que es colorado luego. Si yo hubiera sido colorado, hubiera sido expresidente hace mucho tiempo. Y también con los liberales, que me llevo muy bien.
Yo casi no tengo enemigos, salvo aquellos de quienes soy testigo incómodo de su pasado. Y en vez de andar bien conmigo, quieren pelearse conmigo. Entonces, si yo puedo sacar la caja de Pandora y se van todos al carajo. No, yo creo que debía tener la suficiente veteranía y habilidad para negociar con ellos y negociar un proyecto, sobre todo de cara a la ciudadanía. No quiero hacer ningún pacto nocturnal. ¿Cuántos años tiene Euclides? 7.2 y voy a recibir la banda presidencial con 73 años y una ilusión de un pendejo de 32. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo? ¿Cómo estás físicamente? Óptimo. Como dirían algunos, estoy, como dicen tus amigos, tus correligionarios, tus compueblanos españoles, estoy en buena forma. Está en buena forma. Estoy en buena forma. Trato de hacer boxeo como vos, pero no tengo tiempo en estos últimos tiempos. Sigo moviendo la cintura, a veces hago un poco de cuerda, pero... ¿Estás en condiciones de aguantar? Porque la carga de la presidencia son 5 años de... No me cabe la menor duda que va a ser una carga pesada y a veces digo, ¿en qué carajo me metí? Pero estoy contento de haber tomado esa decisión. Me están diciendo que tenemos que dar la pausa porque este es un programa capitalista que cumplir con los auspiciantes. Me parece muy bien. Una pregunta. Si llegas a ser presidente de la República y te retiras el 15 de agosto del 2028, ¿cuál querés que sea tu legado? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cuál es tu legado? Porque vos también tenés... Claro. Una vez me dijiste que yo tenía un sentido de la trascendencia. Vos también tenés un sentido. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál querés que sea tu legado? El haber construido consensos y retirarme de la misma manera en que entré. Con la cuenta limpia. Las uñas cortas y las manos limpias. La decencia. Recuperar de vuelta la credibilidad en la política por la vía de la honestidad. Ese sería mi gran legado, mi gran sueño. Y finalmente, como diría Figueiredo, quiero que me obsequien con el olvido. Estamos con Euclides Acevedo, volvemos enseguida. Bueno, seguimos con Euclides Acevedo, candidato a la presidencia de la República, y depende de usted si será o no presidente de la República. Euclides, vos sos un hombre de Estado. Ya pasaste por todos los... Estuviste en el sótano del Estado y estuviste en la cúspide del Estado. Conocés al funcionariado, con qué gente hay que trabajar. Sin dar nombres de futuro, si tenés, fantástico, me encantaría escuchar. Pero ¿qué perfil de ministro querés? Porque no creo que sea cuota política, voto en el Parlamento, o sea, ¿qué tipo de perfil de ministro? Una vez te escuché decir, porque a mí siempre me quedó grabado todo lo que vos decías, o sea, una virtud que yo tengo y nadie se da cuenta, decías vos que el liderazgo es saber administrar talentos. Vos sabés administrar talentos, ¿y qué perfil querés? Que los hombres talentosos que te rodeen en tu gobierno. Hoy invertiría el orden del talento por el de la lealtad. No la lealtad al presidente, sino la lealtad al proyecto que encabeza el presidente. Y el segundo, el del talento. Por eso, al Partido Colorado le voy a pedir siempre una terna y le voy a decir, tráiganme los más leales al proyecto republicano. Y sobre todo, digamos, el talento, porque Maraico te iba para y potata. La misma cosa al Partido Liberal. Yo estoy seguro que mis aliados, yo tengo ya nombres aquí en la cabeza de los cargos que puedan ocupar, porque reúnen las condiciones de lealtad al proyecto y lealtad a los objetivos republicanos y la idoneidad para su ejecución, porque el problema va a ser de gestión. ¿Cuál es el principal problema de nuestro país en la política pública? Falta de gestión o la mala gestión. Pero yo prefiero una mala gestión antes que ayuno en gestión. Y esa mala gestión es incompetencia que va normalmente de amante, le lleva a la corrupción. Por eso, lealtad y talento. A mí no me sirve el que no es leal y es talentoso. Pero tampoco me sirve ambas cosas si no son decentes. Tiene que ser honesto.
o si no, no nos va a creer nadie. Tenemos que volver a creer en la política. La juventud tiene que ver en el político un hombre competente. No sé si la palabra es austero, porque acá la gente cree que austero es ser una especie de un Recoleto, una especie de doctor Francia, a quien le faltaba, como decía justo Pastor Benítez, 2 ojos andaluces. Pero tenemos que poner de moda la decencia. Decime, Euclides, algunos temas puntuales te quiero tocar. ¿Cómo va? O sea, la economía paraguaya se mantiene estable, tenemos 2 pilares, la carne, la agricultura, pero es insuficiente para la creación de empleo. Necesitamos fomentar la industria local y también convertir a Paraguay en una plataforma de servicios. ¿Qué planes tenés para eso? ¿Qué ideas tenés digamos, para algo? Porque si seguimos exportando soja, no vamos a tener trabajo para la gente. Y la carne tampoco da mucho trabajo, por más que se hagan frigoríficos, que ya forma parte del proceso industrial. Pero la pregunta que te hago es, ¿cómo hacemos para industrializar el país? ¿Qué pensás al respecto? ¿Crees que tiene que ser un país agropastoril? No, yo sería un idiota si me quiero... O sea, ¿cómo voy a hablar de cambio y voy a mantener esto en un estado de catalepsia? No. Mi amigo Jorge Querey, que cada vez me encanta más por la claridad de sus ideas, él habla de la industrialización del país y pone este ejemplo. Durante la pandemia se le dio plata a todo el mundo. Y suele poner como ejemplo, y a la industria, 0. Entonces nosotros tenemos que fomentar por la vía del pacto con el aparato productivo. Yo no le voy a decir al empresario ni al comerciante lo que tiene que hacer si ya saben, si por eso derrotaron a la pobreza. Lo que tengo que ponerme de acuerdo con ellos es en algunas reglas claras, certidumbre jurídica y sobre todas las cosas una política fiscal de equidad. Pero tenemos que fomentar la industrialización alrededor de un nuevo pacto. Por eso es que lo de Itaipú mismo, ¿cómo vamos a utilizar nuestra energía si no reformamos el aparato industrial de la República? La industrialización es absolutamente inevitable. Y si vamos a quedarnos con la soja y la carne, pues me hubiera quedado en mi casa y me hubiera quedado como un resentido social porque no puedo permanecer a favor de un país que se queda en ello. No, la industrialización acompañado de un proyecto cultural. Porque si no va acompañado de un proyecto cultural, no va a haber un nuevo pensamiento. Y un nuevo pensamiento es indispensable para que la industria sea realmente un motor del progreso y de la equidad social. Porque lo que queremos es una combinación inteligente entre el trabajador y el empresario. El empresario organizado, el trabajador organizado, Estado potente. ¿Qué hacemos, Euclides? Te toco cosas puntuales porque la gente me pidió que te pregunte, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los impuestos? ¿Qué va a pensar a aumentar los impuestos? Te pregunto por lo siguiente. Claro. Convengamos que el próximo quinquenio vence la amortización de muchos créditos asumidos, la deuda externa, ya sea órganos multilaterales o de los bonos emitidos, está alrededor del 37% del Producto Interno Bruto paraguayo. O sea, eso se tiene que pagar, hay poco margen de maniobra desde el punto de vista fiscal. Si se quiere hacer más obra de infraestructura, se va a tener que invertir más. ¿Qué planes tenés al respecto? ¿Cómo vas a manejar? ¿Te vas a manejar el 10-10-10 o pensar hacer una reforma tributaria que aumente los impuestos? No, la reforma tributaria es inevitable. La economía es dinámica. Y es dinámica es porque es ingeniosa. Hay una cuestión muy elemental. El que gana más tiene que pagar más. Y el que gana menos paga menos, pero tiene que pagar todo el mundo. Lo que no podemos tener es la cantidad de morosos tributarios. ¿Cómo el Estado va a gestionar y va a cumplir con sus responsabilidades de seguridad, salud y educación si es que no tiene ingresos? No podemos nosotros bancarnos por la vía de la deuda responsabilidades del Estado. Pero eso debe ser transparente y eso tiene que ser negociado. Yo tengo que negociar con el empresario los impuestos graduales.
Tengo que negociar si le da el cuero o no le da el cuero. La misma cosa con los trabajadores. La equidad salarial no tiene que ir nunca en detrimento de las pequeñas y medianas empresas a quienes tengo que facilitarle el acceso al crédito. El Banco de Fomento no puede ser un obstáculo ni un congelador de ilusiones, sino todo lo contrario, un banco de fomento. Por eso el pacto es fundamental en los primeros 100 días, sentarme con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicatos, con las iglesias, con los medios de comunicación. ¿Qué país queremos? Yo no voy a empezar a ser un mago, ni voy a ser una suerte de profeta, de decir, por acá vamos y síganme los buenos. No. Estoy partidario del pacto, de la negociación, y el pacto y la cuestión tributaria debe ser negociada para que la cosa esté contenta. Yo no te puedo imponer a pagar un impuesto manu militari. Tengo que consensuar contigo y convencerte que en la medida que me pagues tus impuestos, vos vas a seguir ganando y al otro también. Pero ese asunto de aumentar los impuestos, no. Gradual, pero pactado. Fuiste 2 veces ministro de Mario Abdo. ¿Cómo está tu relación con él? No le veo desde el 6 de diciembre. Yo desde que me retiré el 3 de mayo lo he visto 2 veces. Creo que en el mes de agosto en Burubicharoga, y el 6 de diciembre lo he visto en el Banco Central cuando culminaron los estudios del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Y después nunca más hablé con él porque en los últimos tiempos él se me fuga. Se va a Alemania, se va a España, se va a Taiwán, se va a todos sitios y no podemos hablar. Habiendo sido ministro de González Macri con Industria y Comercio, habiendo estado en el aparato del Estado, ¿qué faltó para destruir el sistema que vos decís? Es contra el sistema. O sea, no pudiste, fuiste impotente, estuviste claro, solo, sentiste el aislamiento o te sentiste marginado porque no eras colorado. ¿Qué pasó? ¿Hiciste un intento de gestión de cambio? Vos sabés que yo despierto celos homicidas y hago un riesgo calculado de mi gestión. Pero lo que para mí está claro, y por eso quiero ser presidente, una cosa es formar parte del gobierno y otra cosa es tener el poder. Creo que cuando vino acá Pepe Bono, tu amigo, nuestro amigo Belarmino, le dijo... estarás feliz porque has ocupado todos los sitios del poder. Y él dijo, los sitios en el gobierno sí. Al poder no se lo acaricia, porque lo he acariciado. Sí. Al poder se lo coge, se lo agarra. Yo acaricié el poder, pero vos sabés que las caricias son placenteras, pero no son suficientes. Entonces, para mí el poder es fundamental y obviamente porque he visto por dentro lo que hay que hacer y no me lo permitieron, o cuando me lo permitieron me sacaron del camino, es que quiero ser presidente de la República y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero no como una especie de la historia de una ambición, sino que sobre todas las cosas como un compromiso, como obsequio a mi propia militancia, a mi propia tradición personal, de decir, tengo que terminar ejerciendo el poder, porque la política es la búsqueda del poder. El político me dice, no me gusta el poder. Carajo, no me mientas. Yo quiero el poder. ¿Cómo que no? Para mí es una asignatura pendiente. ¿Vos no le tenés miedo al ejercicio del poder? ¿Cómo? No, hay dos tipos de políticos. En absoluto, ¿cómo le va a tener miedo? No, pues hay políticos que le tienen miedo a ejercer el poder. Pero yo conozco muy pocos políticos que tengan miedo a ejercer el poder. En el gobierno Marito se vio momentos en donde hubo, digamos, dudas. Vimos a un presidente dubitativo. Atendé bien. Yo no voy a vacilar con aquellos que van a querer arrebatarme el poder de manera irregular. Voy a tener al pueblo en estado de movilización permanente, porque esa es la garantía que me va a dar el cumplimiento del proyecto. Y por eso te decía, mi legado tiene que ser el construir consensos alrededor del mantenimiento de instituciones democráticas, pero ejerciendo el poder también. Porque uno que busque consenso es justamente porque hay que saber ejercer el poder en el momento oportuno. No, ¿cómo yo voy a vacilar? Y te pregunto, si hay que imponer el poder en circunstancias extremas de crisis, ¿se puede romper el consenso? Se puede. Se puede porque entonces el consenso fue artificial. Porque si el consenso
capitula ante la concupiscencia de un poder irregular, ese consenso es falso. Por eso es que el consenso tiene que basarse en hechos ciertos, en realidades tangibles. Y ahí en la repartija de cargos es una distribución de roles y responsabilidades, no de ventajas crematísticas o pecuniarias, no. Por eso creo que es importante el diálogo y tengo que hablar hasta el cansancio con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, con los intendentes. Yo voy a ser un mega gobernador, un mega intendente. Tengo que hablar con ellos y decir, va a decir Villajañaína, este es el proyecto, este es el plan. Yo tengo que ser un gran gerente. Y espero que me dé la salud y espero que me dé la energía y espero que tenga el acompañamiento de los leales. Porque la lealtad no está en decir lo que yo quiero escuchar. La lealtad está en que la gente me diga, ¿sabes qué, presidente? Eres yaure y estás equivocado de cabo a rabo. Acá es el camino. Le voy a escuchar. Porque eso no me va a mí a hacer menos ni más. Al contrario, me va a dar a mí la sabiduría de entender mis propias equivocaciones. En este escenario, en este panorama latinoamericano, donde tenemos presidentes, digamos, que se van un poco a otro tipo de izquierda, no es la izquierda de aquella que nosotros leíamos contigo del 70, del 80, una izquierda nueva. Vos te ubicás ahí, te ubicás en un proyecto más de derecha, más de centro. ¿En dónde estás ubicado? ¿Cuál sería tu referencia, así digamos? Porque ya, digamos, Felipe fue Felipe, construyó las instituciones en España, ya, digamos, con todo respeto, lo conocemos, fue Felipe. Pero, ¿qué otra figura vos decís, para mí, qué camino? ¿Quién? Pues mira, yo creo que, viste que las palabras son infieles porque son inexactas. Son inexactas desde el punto de vista académico, pero por comodidad del lenguaje te diría de centro-izquierda. Mi referente continental es Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, que es un hombre que ha sabido combinar la ilustración de la derecha con la militancia honesta de la izquierda, y de eso hizo una combinación que se llama desarrollo. Yo honestamente creo que este no es el momento de los extremos, ni la cochina derecha ni la desequilibrada izquierda. Acá tiene que haber la centralidad en el ejercicio del poder político. Por eso nosotros hablamos de una nueva república que es el gobierno de la ley, y la aplicación de la ley no es de derecha ni de izquierda, es simplemente coherencia democrática. La ley se aplica, no se negocia, ni siquiera se discute. ¿Qué va a hacer con IPS? Tenemos denuncias, un tema que si colapsa IPS puede colapsar el sistema financiero paraguayo. Ya, de hecho, la parte sanitaria de IPS está sobreexigida, sobredemandada, no cumple con sus funciones. Tenemos problemas en IPS, la proyección para el pago de todas las jubilaciones a largo plazo, si miramos lejos, ¿verdad? Tenemos ya el problema inmediato de la caja fiscal, que del 40% ya es impuesto, se recoge los impuestos de los contribuyentes. ¿Qué va a hacer con todas estas cosas? IPS, en primer lugar, hay que devolver a sus dueños. Porque IPS en este momento no está en manos de sus dueños, sino que está en manos de un piragüirá que se llama el Estado. Es un usurpador. Entonces, a los trabajadores y a los empresarios. Y el Estado tiene que meterse en primer lugar pagando su deuda. Pero hay que reformar además el estatuto de IPS. ¿Cómo vamos a tener una morosidad empresarial de casi del 90% y una morosidad laboral del 60%? Si nosotros solucionamos ese problema de morosidad, en vez de tener 2.000 millones de dólares que tenemos ahora en los bancos, vamos a tener 5.000 millones. Y después empezar a estudiar la cuestión de la caja fiscal, que es un problema integral. Acá hay 7 cajas fiscales, tenemos que buscar la manera de unificar eso a través de un ente regulador que no caiga en manos de los eternos acopiadores de oportunidades, y eso también tiene que pactarse. La deuda de 14.000 o 15.000 millones de dólares que voy a heredar, no la quiero heredar yo solo, quiero heredar contigo, opositor, contigo, no opositor, entre todos y salir juntos, y con nuestros bancos internacionales del que formamos parte. Este gobierno fue el gobierno más pro-norteamericano de la historia del Paraguay. Yo creo que Paraguay tiene que tener un aliado estratégico fuera de la zona.
porque somos un país mucho más vulnerable a Brasil y a la Argentina. Todo el punto de vista político y militar está bien que tengamos una alianza importante, estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica, pero eso disgusta la relación en Mercosur. Esto está siendo observado por los brasileños, por los argentinos, por la región. ¿Cuál va a ser tu relación con los Estados Unidos de Norteamérica? Porque hoy daría la impresión, te digo como un ciudadano, de que estamos muy, más allá de los descartes. Dejemos de lado, o si no pasa que toda la relación Estados Unidos-Paraguay depende de Cartes. Bueno, ¿cómo hace tu relación con Estados Unidos? ¿Vos vas a apostar a la región? ¿Vas a jugarte a profundizar el Mercosur? ¿Vas a hacer un lacalle Pou que dice una relación con China continental? ¿Vas a ser un hombre que va a seguir insistiendo en esta alianza con Estados Unidos? ¿Qué sé yo, alguna vez alguna base militar norteamericana en el Chaco, como se especuló en varias ocasiones? ¿Qué va a hacer? Mi referente es la nota del 20 de julio de 1813, donde nosotros reivindicamos en primer lugar nuestra soberanía y nuestra independencia, y en segundo lugar que estamos incluidos en una región, que tenemos cosas en comunes y hay que mantenerlas. Por lo tanto, en primer lugar, Paraguay dentro del Mercosur. Los Estados Unidos, un aliado estratégico, siempre. Aliados sí, vasallos no. Cooperación internacional a muerte. Sumisión en la puta vida. Entonces, en primer lugar, Mercosur, América Latina y el Caribe, por supuesto los Estados Unidos, y después el Asia-Pacífico como objetivo económico y comercial, y la Unión Europea, que de una vez por todas tiene que dejarse de joder con el asunto de hace 20 años que negociamos y no firmamos el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Nuestra política exterior tiene que estar también signada por nuestro aparato productivo. Yo tengo que consultar con mis amigos empresarios y con mis amigos industriales cómo vamos a manejar juntos la política exterior. Si bien es cierto, es una función indelegable del presidente de la República, voy a ser muy tonto si yo no comparto y no discuto con mis amigos del aparato productivo, porque yo tengo que vender, porque si no, ¿cómo voy a tener ingresos? O sea, yo reivindico la independencia. Nosotros no vamos a ser colonia ni protectorado de nadie. Seguiremos siendo soberanos. Absolutamente, sin discusión. Se me va el tiempo. ¿En serio? Vos estás rodeado, lastimosamente, o sea, te apoya un sector importante, Sisto Pereira, Kencho, gente muy vinculada al movimiento campesino. Sí, señor. ¿Hay crisis en el campo? ¿Hay qué? Hay crisis en el campo paraguayo. Absolutamente. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Es una crisis que se puede solucionar con voluntad política, con gestión y con coparticipación. Por eso voy a tener dirigentes campesinos en el Parlamento, que les digo, déjense de joder cerrándome ruta, entren al Parlamento y ahí vamos a resolver juntos la modernización de la economía rural, la modernización de la economía campesina, que tienen que convertirse en emprendedores. Y hay un antagonismo entre la economía campesina y la economía agrícola empresarial. En absoluto, se puede combinar perfectamente. De hecho, hay diálogos entre los amigos dirigentes campesinos que están conmigo y con los dirigentes de la UGP. Todo se puede combinar por la vía del diálogo. Y revisar los títulos que, según el movimiento campesino, hay más títulos de propiedad y gente que tiene títulos falsos y que no le corresponde. ¿Cómo va a manejar ese tema? Si no hay catastro, no hay reforma. Pero Antonio Frete se encargó de destruir el catastro. ¿Cómo? Antonio Frete se encargó de destruir el catastro. Bueno, entonces a mí ya no me interesa quién carajo destruyó. Depende del Poder Judicial. ¿Entiende? Depende el catastro del Poder Judicial. Muy bien, pero el Poder Judicial tiene que de una vez por todas entender que tiene labores que le asigna la Constitución, que es Estado social de derecho. Por lo tanto, la reforma estructural de la tierra es indispensable para cualquier proyecto de desarrollo. La propiedad para quien la tiene legalmente, con título. A mí no me sirve la propiedad sin título o no me sirve la propiedad con un título trucho. Si acá no hay catastro, acá no va a haber reforma. Corto, 30 segundos. ¿Te animarías a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reajustar sin la reelección o con la reelección? No, la reelección es un apéndice, es una cosa irrelevante. Y yo voy a tener autoridad moral porque no voy a querer ser reelecto, aunque quisiera. No lo puedo ya hacer. ¿Por qué? Porque la biología me dice que ya no.
Si bien es cierto, tu compueblano Konrad Adenauer tenía 79 años y yo a los 78 años quiero dedicarme a la pasión. Tenés fama que siempre te dedicaste a eso. No, a la pasión política me dediqué toda la vida. Bueno, muchas gracias, nos vamos. Estuvimos con Euclides Acevedo, un placer, un gran amigo. Sabe que lo quiero toda la vida. Gracias, fuerza. Gracias, Suerte. Carlos. Gracias, Carlos, por tu tolerancia. Gracias. Toda la vida. Presentaron Mirando Lejos.